A comenzar, señores de quinta secundaria. Nuestra clase de hoy es bien larga, por cierto, así que les voy a pedir bastante concentración, bastante atención, por favor, para que no se pierdan, ¿ya? Hoy ya sí hay bastante para revisar. Y chicos, el tema que vamos a ver el día de hoy es las monarquías absolutistas, ¿bien? No voy a detenerme a leer cada diapositiva porque son como 30 y de verdad que es bastante información, hay mucho material. Voy a leer las ideas importantes o las más principales de cada lámina, ¿bien? Y vamos a ir pasando para poder acabar en la hora, si no, de verdad nos vamos a pasar todo el día acá hablando de este tema. Bien, chicos, vamos a las ideas principales. ¿Qué es la monarquía absoluta o a qué se le llama las monarquías absolutistas? ¿Ok? Primero, ya la semana pasada hablábamos de la edad moderna. Ya, eso ya lo hemos dicho la semana pasada. Hablamos de que surgieron las llamadas monarquías nacionales, ¿no? Los estados modernos se caracterizaron por tener una unidad territorial, porque los reyes habían recuperado gran parte de su poder y porque tenían un ejército permanente, ¿no? Todo esto. Esas monarquías nacionales terminan evolucionando en lo que se le va a conocer como el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Mire acá lo que dice, por favor, síganme con la lectura. El absolutismo fue una forma de organización política en la que el rey concentra en sí todos los poderes del Estado. O sea, todos los poderes del rey, lo que ahora sería el poder ejecutivo, legislativo y judicial, todo lo concentra el rey. El rey tiene poderes absolutos, poderes totales. ¿Bien? Todo eso lo tiene el rey. Bien, acá tenemos, ¿no? El mundo moderno, ya sabemos que abarcó entre el siglo XV y XVI y luego XVII y XVIII, ¿no? Entonces, ese es el mundo moderno. En el siglo XV y XVI tenemos las grandes transformaciones que rompieron con la Edad Media, llámese humanismo, renacimiento, los descubrimientos, nuevos inventos, la reforma y contrarreforma, los que dieron paso al mundo moderno, ¿verdad? Aquí se forman las monarquías nacionales. Estas monarquías nacionales, para los siglos XVII y XVIII, evolucionan en monarquías absolutas, que es una forma mucho más poderosa de monarquía nacional. No se profundizan las tendencias anteriores y se convierten monarquías nacionales en monarquías absolutas. Ejemplo, el Imperio Español. Vamos a hablar hoy día de 3 países. Vamos a hablar primero de España, con el rey Carlos V y Felipe II, del Imperio Español, el ejemplo del absolutismo español. El absolutismo francés con Enrique IV, Luis XIV y el cardenal Richelieu. Y luego tenemos a la monarquía parlamentaria inglesa con Enrique VIII e Isabel I, ¿no? Entonces esos son los 3 grandes estados absolutistas de la Edad Moderna. A ver, hablando cronológicamente, apareció el absolutismo, aparece en Europa entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Acá tenemos monarquías autoritarias, siglo XV, la Edad Moderna, descubrimiento de América, tenemos pues el Renacimiento, la Reforma, ¿no? Llegamos más o menos ya al siglo XVII, aparecen los ejércitos y aparecen pues ya las monarquías absolutistas, ¿no? Hasta 1789 con la Revolución Francesa. Bien, históricamente, ¿en qué momento? ¿Cuál fue el contexto histórico del absolutismo, no? Las nuevas condiciones del comercio y la economía, ¿no? En conjunto a las exigencias de una sociedad más dinámica, impulsan a la concentración y asentamiento del poder de los monarcas para conseguir un gobierno que permita la competencia con el exterior y la defensa de los nuevos estados, ¿no? Entonces, era un clima de mucha competencia. Se trataba de proteger cada país. Entonces, los reyes debían tener mucha autoridad para poder controlar a sus enemigos fuera y controlar sus países, ¿no? El poder del monarca se basa en el derecho romano, que establece el poder divino del monarca, lo que se convierte en hereditario. Se basa en 3 elementos. Ejército permanente, ya les dije la semana pasada. A ver, vamos a descansar un poquito. Recuérdenme, chicos de quinta secundaria, ¿por qué es necesario que un país tenga un ejército propio? ¿Por qué un país debe tener un ejército propio? A Para ver, que no le... ¿ya? ¿Qué pasaba antes? Antes de que existieran los ejércitos propios, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían los reyes? Contrataban soldados, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se les dice a los soldados que cobran por pelear? Se les llama mercenarios. ¿Cuál es el peligro de contratar mercenarios? Te pueden traicionar. Que te pueden traicionar. Por lo tanto, Nicolás Maquiavelo en El Príncipe va a decir que lo mejor para un país es tener un ejército nacional y propio y permanente, ¿verdad? Entonces, eso es una característica. Un ejército permanente, tener burocracia, o sea, tener trabajadores públicos y tener diplomáticos. Los diplomáticos se encargan de hacer pues tratados con otros países, ¿no? Listo.
Recuerda esta idea, el rey tiene poder divino. O sea, los reyes han recibido su poder de parte de Dios. Eso tienes que recordar, ¿ya? Eso tienes que recordar. Los monarcas absolutos, ¿por qué son absolutos? ¿Por qué tienen el poder total? Porque ellos dicen que su poder lo han recibido de Dios. Entonces ellos solo le deben cuentas de sus actos, ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, los reyes absolutos pueden hacer y deshacer lo que quieran sin que nadie les saque en cara nada. No hay derechos, no hay nada. El rey es la máxima autoridad, solo le debe cuenta de sus actos a Dios y es hereditario. El rey le entrega el poder a su hijo primogénito. Bien, ese es un contexto de las monarquías absolutistas. ¿Por qué surgió estas monarquías? ¿Cuáles fueron las causas? Primero, la nobleza. La nobleza apoyaba la concentración del poder para estabilizar la economía de todo el territorio de un estado, ¿no? El protestantismo de Lutero distanció a un estado como Alemania de la Iglesia y los estados papales, y disminuyó su importancia en las decisiones de rey. Los reyes se volvieron más autónomos a partir de la reforma, ¿no? En la que Lutero debilitó a la iglesia y los reyes ganaron gran autonomía. La conquista de América llevó a países como España y Portugal a acumular grandes cantidades de oro y plata, lo que demostró que el absolutismo tenía más poder sobre los países vecinos. O sea, gracias a la conquista americana, los reyes absolutistas de España, de Portugal, se fortalecieron mucho. Bien, se fortalecieron. ¿Qué más? La necesidad de juntar fuerzas militares, como en el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, ¿no? Obligó a los estados a poseer un ejército propio comandado por el rey y ya no a señores feudales dispersos e incomunicados. Y también la crisis de la servidumbre. A ver, un ratito. Tengo que... Estos niños de primaria que no entienden la tarea. Bueno. A ver, características principales. El poder, ya sabemos, que es poder de carácter divino. La autoridad del rey fue designada por Dios, así que el rey solo le debe cuentas de sus actos a Dios. Todo el poder está en manos del rey, quien se asesora con un grupo de consejeros. ¿Hay división de poderes del Estado? No existe eso. ¿Alguien fiscaliza al gobierno? ¿Alguien mira qué está haciendo el rey? ¿Alguien mira qué está gastando el rey? No, nadie mira. Voy a poner en silencio, chicos, porque de verdad que me está estresando cada vez que rato que suene ese celular. Bien, bueno, vamos a seguir con esto. Ya no me haga molestar. Listo, el pueblo no tiene derechos, no hay nadie que fiscalice al gobierno, nadie fiscaliza al rey, el rey puede gastar o hacer y deshacer, como les dije, sin que nadie le diga nada. El rey es considerado, miren esta idea un poco hasta absurda, diríamos, ¿no? Pero es lo que se creía en ese tiempo. El rey es considerado naturalmente bueno, correcto y justo. O sea, la gente creía que el rey, por el hecho de ser rey, era bueno, era correcto y era justo. Eso es una falacia, porque los reyes no eran ni buenos, ni correctos, ni justos. Pues. Se establecía, o se creía, la gente pensaba, que el rey velaba por el bien común, o sea que las acciones del rey eran favorables al pueblo. Eso es una gran mentira, las acciones del rey eran favorables para él y para su nobleza, pero no para el pueblo. Pero eso era lo que se creía. Existía un rey único vitalicio. A ver, escuchen las palabras, por favor. Único, que solo hay un rey, no hay dos ni tres, un solo rey. Vitalicio, que es de por vida. El rey gobierna o reina hasta que se muere. Hereditario, que el rey le entrega el trono, le entrega a su hijo mayor. Teocrático,
el rey recibió su poder de parte de Dios. Todo eso tienen que ustedes saber, ¿ya? Otra característica de una monarquía absolutista, la unificación territorial. El país debe estar unido territorialmente y los nobles deben someterse a la corona. Los nobles se someten a la corona. Esa es otra característica. Los monarcas ganaron mucho poder apoyados por una administración muy organizada. Existía un ejército mercenario permanente al servicio de la monarquía, ¿no? Ya sabemos, el ejército permanente. Control de la administración de justicia por parte de los reyes. Los reyes eran jueces también. Los reyes administraban justicia. Si el rey te quería condenar a muerte, te condenaba. No había juicio, no había nada de eso porque el rey era justo. ¿Ya? Y luego también las relaciones exteriores se organizaron en torno a la diplomacia. Para no estar a cada rato en guerra tras guerra tras guerra, los reyes formaron a funcionarios llamados diplomáticos. El diplomático se encargaba de ir y negociar. Por ejemplo, yo tengo una disputa, yo soy Francia, y tengo una disputa con Inglaterra, para no estar yéndome a la guerra a cada rato, mejor mando mis diplomáticos que van a negociar, que negocien una salida pacífica. Ya claro, cuando fracasan los diplomáticos, ahí recién ya hay guerra. ¿Ya? Entonces los diplomáticos fueron una alternativa a las guerras. ¿Bien? ¿Qué más debía tener una monarquía absolutista? Contar con un ejército incondicional al rey, mantener el sistema monárquico en orden, controlar todo tipo de revueltas, tener una burocracia con ministros y funcionarios públicos, poseer un grupo de embajadores o diplomáticos, ¿ya? Conservar un sistema tributario fuerte para mantener en pie todos los gastos del Estado, el ejército, la flota y la burocracia, ¿ya? Todo esto mantenía al gobierno absolutista. Vamos a hablar ahora ya de los países. Primero hablaremos del caso español. La monarquía española comienza con estos dos reyes, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos. Bien, los reyes católicos. Con ellos se logró la reconquista española y se logró la unificación de toda España. Toda España se unió gracias al matrimonio de estos dos reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos. ¿Ya? ¿Listo? En España, a ver, ¿qué hicieron los reyes católicos en España? Reforzar la autoridad real. ¿Qué más? Se creó el Tribunal de la Santa Inquisición, se persiguió a los judíos, se nombraron corregidores. Ahí viene la famosa palabra corregidor, ¿ya? Que luego cuando vinieron al virreinato del Perú, ¿se acuerdan que nombraron corregidores? Esos funcionarios bien corruptos, ya. Los corregidores vienen desde España. El ejército se modernizó, se hizo permanente, se crearon audiencias y cancillerías, lo mismo que implantaron ellos aquí, todo eso. Bien. A nivel exterior, ¿qué hizo España? Aislar Francia, ¿no? Francia es enemigo de España en ese tiempo. Están en gran competencia. Por lo tanto, España se alió con Inglaterra, se alió con Portugal y con el Sacro Imperio para enfrentarse a Francia, ¿no? También hubo una expansión territorial. Hubo una expansión territorial, lograron la conquista de Granada, ¿no? Ahí se logró la reconquista española, tomaron las Islas Canarias, adquirieron algunos territorios en el norte de África, el reino de Navarra se incorporó a Castilla, no a España, ¿ya? Se mantuvo el imperio aragonés en el Mediterráneo, conquistaron Nápoles y financiaron la expedición de Colón que descubrió América. Todo eso lo hicieron los reyes católicos, ¿no? Ahí está, ¿no? Los reyes católicos pues hicieron una alianza con, acá por el norte con Italia, Venecia, Alemania, Inglaterra, todo para aislar a Francia, para acercarla, ¿no? A aislar a Francia. Como vemos en el mapa, aquí está el reinado de los reyes católicos, ¿no? Sucesores de los reyes católicos tenemos a Juana la Loca, de ella pues ella se casa con Felipe el Hermoso, que será pues son los padres de Carlos I de España. Muchos me han preguntado por qué se llama Carlos I y Carlos V a la vez. Mira a sus padres, miren esta línea. Tenemos a los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿ya? Ellos tuvieron una hija llamada Juana la Loca. Los reyes de Alemania, o los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Alemania, eran Maximiliano I y María de Borgoña. Estos reyes tuvieron un hijo llamado Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, heredero al trono de Alemania, se casó con Juana la Loca, heredera al trono de España. Entonces, estos dos reyes van a tener a sus hijos, ¿no? Acá está su hijo, Carlos I. Él es Carlos I de España porque él es heredero de la corona de España, pero al mismo tiempo es heredero de la corona de Alemania, porque también es nieto de los reyes de Alemania. Por eso es Carlos I y Carlos V. Carlos I de España y Carlos V de Alemania, no confundan, ¿no?
¿Quién es el hijo de Carlos V o Carlos I? Felipe II, ¿no? Los sucesores de los reyes católicos. Bien. Personajes destacados del Imperio Español. Carlos I, ya les dije, Carlos V, ¿no? Heredó un vastísimo territorio, ¿no? Él tenía territorios en casi toda Europa, aparte también de América, las Filipinas, o sea, era increíble, ¿ya? Rivalizaba en poder con el rey de Francia y también debió enfrentar a la reforma de Lutero. Este rey Carlos I o Carlos V tenía una frase, escúchame la frase: en mis dominios nunca se pone el sol. Esa era la frase que decía Carlos V, en mis dominios nunca se pone el sol, claro, porque él tenía territorios en los dos hemisferios, ¿no? En el hemisferio este y el oeste, o sea, por lo tanto jamás anochecía en su imperio, porque en América amanecía cuando estaba de noche en Europa. Bien, esa era la frase. Tan grande fue su imperio, ¿no? Felipe II, hijo de Carlos V, reinó en España, Italia, América y Países Bajos. También agregó Portugal porque se casó con la reina de Portugal. Fue el imperio más grande que ha existido en esta época, ¿no? El imperio de Felipe II. Detuvo el avance del protestantismo y también se enfrentó a la reina Isabel I de Inglaterra. Felipe II había logrado un control total sobre Europa, menos sobre Inglaterra. ¿Y qué trató de hacer? Trató de invadir Inglaterra con una flota de barcos. Finalmente, esa flota llamada la Armada Invencible de verdad. Felipe II se gastó millones de pesos en armar una flota de barcos capaces de invadir Inglaterra. Y eran tan grandes esa flota que él le puso el nombre de la Armada Invencible. ¿Qué le pasó a la famosa Armada Invencible? La vencieron. Así que tan invencible no era. La vencieron en el primer combate. Así fracasó ese intento de invadir Inglaterra, fracasó la Armada Invencible, Inglaterra se salvó de la invasión española y España empezó su decadencia, ¿no? Habían invertido tanto en este ejército que al fracasar comienza la decadencia de España. Y entonces, acuérdate, reyes famosos del absolutismo español, Carlos I y Felipe II. Bien. El absolutismo francés, tenemos a Luis XIV como el rey más importante. Luis XIV, el rey sol. Bien, Luis XIV, el rey sol, así le decían, es el representante más importante del absolutismo francés. Bien, también se dio un siglo muy importante, una época dorada en Francia, en la literatura, se dio una época dorada en la economía. Luis XIV consiguió crear un régimen absolutista y centralizado. Chicos, si yo te pregunto, ¿cuál fue el rey que fue el prototipo del rey absolutista? Es este, Luis XIV. Luis XIV es el prototipo del rey absoluto. Mira la frase. La frase más famosa de Luis XIV fue: el Estado soy yo. Esa es una frase absolutista, obviamente. Frase absolutista: el Estado soy yo. ¿Quién la dijo? Luis XIV. Era el prototipo del rey, del típico rey absoluto de Europa. ¿Ya? Listo, ¿no? El enemigo de España, ¿no? Grande, enfrentado siempre con España. Personajes destacados, aparte de Luis XIV en Francia, sobresalen dos reyes y un cardenal, ¿no? Tenemos al rey Enrique IV, que empezó la dinastía de los Borbones. Ya los Borbones es una casa francesa. Ya Enrique IV tuvo grandes problemas con España, ¿no? Enemigos de España. Listo. Y luego tenemos al cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu fue un cardenal que fue el consejero, la mano derecha de Luis XIII, ¿no? Antes de Luis XIV estaba Luis XIII, ¿no? Y Luis XIII tuvo su mano derecha a este cardenal. Y este cardenal, pues, buscó acrecentar el poder del rey. Este cardenal sí tenía, no le temblaba la mano al momento de tomar medidas muy, muy severas, muy drásticas, como hacer guerras, también mandar ejecutar a los hugonotes y muchas cosas más que logró hacer este señor llamado el cardenal Richelieu, ¿no? Participó incluso en la guerra de los 30 años, ¿no? Para muchos, Richelieu es el verdadero creador del absolutismo, ¿no? Gracias a esas medidas con las cuales fortaleció el poder del rey. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, bueno, ya sabemos el tema del fin de esto del fin de la monarquía absoluta lo vamos a ver en otra clase, cuando hagamos Revolución Francesa, así que hoy día no lo voy a mencionar. Ya, acuérdate entonces, Luis XIV, Luis XIII, Enrique IV y el cardenal Richelieu, los personajes más importantes del absolutismo francés. Hablemos de Inglaterra y con esto terminamos, ¿no? En el caso de Inglaterra es muy distinto, chicos. A diferencia de España, a diferencia de Francia, donde sí la gente aceptaba tener un rey absoluto,
En Inglaterra no pasaba esto. En Inglaterra no se dejaron poner un rey con los poderes totales. ¿Ya? El caso de Inglaterra es distinto. A la muerte de Isabel I, el trono fue ocupado por Jacobo I, quien postuló que hasta el Parlamento debía supeditarse a su voluntad, lo que fue rechazado. Chicos, Inglaterra tiene un parlamento. Inglaterra tiene un parlamento como un congreso que vigila al rey. O sea, el rey no puede hacer lo que quiera porque tiene gente que lo está supervisando. Esa es la gran diferencia entre Inglaterra y Francia con España. En Francia con España, ¿quién vigila al rey? ¿Quién lo controla? Nadie, porque es un rey absoluto. En Inglaterra no hubieron reyes absolutos. No hubieron, no pudieron porque siempre estaba el Congreso, el Parlamento que los vigilaba. ¿Ya? Listo. Personajes destacados de Inglaterra. Carlos I de Inglaterra, hijo de Jacobo. Bajo su reinado se inicia la disputa entre la corona y el Parlamento, ¿no? Estalló la guerra civil, claro, ¿no? El rey intentó someter al Parlamento. El rey intentó volverse un rey absoluto, estilo Luis XIV. Se quiso volver un rey absoluto, quiso someter al Parlamento a su autoridad para que nadie lo controle, pero le salió el tiro por la culata porque el Parlamento le hizo la guerra al rey y lo derrotó. De esta manera, Inglaterra está demostrando algo. Inglaterra no quiere tener reyes absolutos. Inglaterra quiere controlar a sus reyes. ¿Ya? Entonces, ese es Carlos I. Luego tenemos a Oliver Cromwell. ¿Ya? Oliver Cromwell, un puritano que juzgó al rey y lo condenó a muerte, ¿no? Murió Carlos I, imagínate. Oliver Cromwell ordenó la ejecución del rey de Inglaterra. Muerto Carlos I, Oliver Cromwell se proclamó Lord Protector de Inglaterra, Lord Protector, y estableció una dictadura, ¿ya? Una dictadura. Ahora, algo interesante, chicos, es que si Inglaterra o Gran Bretaña es una potencia mundial en la actualidad, es gracias, mucho de eso se le deben a Oliver Cromwell, porque Oliver Cromwell dejó sentadas las bases de una república inglesa muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte. Esa fue la rebelión de Cromwell, pero desgraciadamente a la muerte de Cromwell regresaron los reyes, ¿no? Mientras Cromwell vivió, los reyes no pudieron regresar, ¿no? A su muerte regresa Carlos II, hijo de Carlos I, asumió el trono y debió aceptar la expulsión de los católicos y el parlamento. Por último tenemos a Enrique VIII. De él ya hablamos. ¿Se acuerdan el otro día que hablamos de Enrique VIII? Rey de Inglaterra, fundador de la iglesia anglicana, ¿verdad? Que se acuerdan que se peleó con el Papa porque el Papa no le dejó que se divorcie. Todo eso, ¿verdad? Listo, ¿no? Él estableció con mucha fuerza la dinastía Tudor, ¿no? O Tudor. ¿Ya? Listo. Acá tenemos, ¿no? Monarquía absoluta versus monarquía inglesa. Monarquía absoluta versus monarquía inglesa. En la monarquía absoluta, el rey reúne todo el poder del Estado. No tiene límites su poder del rey. En la monarquía inglesa, el rey gobierna, pero según las leyes que da el Parlamento. El Parlamento inglés da leyes y el rey solo las acepta, las gobierna, pero el rey no tiene poderes absolutos. La Constitución. ¿Hay una Constitución? En Francia, en España, no existe una Constitución. No hay leyes. En Inglaterra existe una Constitución, aunque no esté escrita, pero existe. Representación. Hay una representación nominal del rey, ¿no? En cambio, en la monarquía inglesa existe la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, ¿no? Que son cámaras o asambleas que fiscalizan o vigilan al rey. Bien. Otras monarquías modernas, Rusia con Pedro el Grande. Rusia se convirtió en una gran potencia europea, ¿no? Gracias a la introducción de muchos adelantos científicos de Europa Occidental. ¿No es el caso de Rusia? Austria, bueno, Austria se vio muy opacada, Austria se quedó como un país muy atrasado. ¿Ya? Bueno, de ahí ya, la crisis del absolutismo lo veremos cuando lleguemos a la Revolución Francesa. A ver, muy bien, bueno, esto también, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Herencia. ¿Qué nos dejó la monarquía absoluta? ¿No? Surge el concepto de comunidad, el actuar por el bien común y el reconocer al gobierno como un conjunto que debe actuar por la población, ¿no? En la actualidad, ¿existen monarquías absolutistas? Bueno, al menos en América no, ¿no? Hay división de poderes, ¿no? El pueblo es el que tiene el poder, todo eso, ¿no? Eso se llama democracia. Bien, chicos, y con eso terminamos, ¿no? Con eso estamos terminando nuestra clase de día de hoy, que ha sido, como les dije, era una clase muy larga, bastante larga, pero ya hemos terminado. A ver, chicos, voy a hacer algunas preguntas, pero sencillitas nada más, porque el tema ha sido muy largo. Ya unas preguntas muy sencillas. No voy a anotar nombres porque ya todos los que deben tener nota ya tienen nota. Así que ya no voy a estar llamando por nombres, pero sí les voy a pedir que respondan. A ver, chicos, preguntas sobre el tema del día de hoy.
A ver, según la creencia popular de este tiempo, ¿no? Según la justificación, ¿quién le había entregado el poder al rey? ¿Por qué eran reyes absolutos? ¿Quién le había entregado el poder? Dios. Dios. Por Dios. lo tanto, el rey solo le debe cuentas de sus actos a Dios, ¿verdad? El rey solo debe cuentas de sus actos a Dios. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? El rey es un rey fuerte, ¿no? El rey concentra todos los poderes. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo que el poder del rey era vitalicio? ¿A qué me refiero con esa palabra vitalicio? Toda la vida. Que era para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida. Hereditario, que el rey le heredaba el poder a sus hijos, ¿verdad? Hereditario, vitalicio y teocrático, que lo recibía de parte de Dios. Muy bien. De los 3 países que hemos visto hoy día, Francia, España e Inglaterra, ¿en cuál de esos 3 países no se logró aplicar el absolutismo? En Inglaterra. Inglaterra. Tierra. Fracasó el absolutismo, ¿no? Porque Inglaterra tenía un organismo llamado el Parlamento que controlaba al rey. ¿Qué pasó cuando el rey intentó someter al Parlamento a su autoridad? ¿Qué le pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el rey cuando intentó someter al Parlamento? ¿Perdió la corona? Le hizo la guerra y lo terminaron matando al rey. Lo vencieron, perdió la corona. Claro, ¿no? Entonces, en esa ocasión, en Inglaterra sí no se llega a aplicar. Dijimos que en Francia, Luis XIV es el rey que encarna el absolutismo, es el prototipo del rey absoluto. ¿Cuál fue la frase más famosa de Luis XIV? Que es una frase totalmente El absoluta. Estado soy yo. El Estado soy yo. Muy bien, Isaac. El Estado soy yo. Esa es la frase más absolutista que existe, ¿verdad? Listo. A ver, para el caso español, ¿cuáles son los 2 reyes más importantes del absolutismo español? Tenemos a Carlos Primero. I, o Carlos Y V. Carlos V. Y Felipe II, ¿verdad? Sabemos que Felipe II tuvo como principal enemigo Inglaterra y Felipe II incluso lo llegó a construir una gran flota, una gran armada, ¿verdad? ¿Qué nombre le puso? Un nombre medio ridículo le puso, ¿no? A su armada, a su flota de barcos. ¿Cómo le puso el nombre? Invencible, La Armada creo. Invencible. Sí, ¿Qué le pasó a Invencibles. esa? ¿Qué le pasó a esa Armada Invencible? Los vencieron en la primera. Eso me hace acordar a Titanic cuando decían que ese barco no se podría hundir nunca y se hundió en su primer viaje. ¿No? Algo así, algo de ridículo así, ¿no? La cuestión es que ahí comienza la decadencia de España. Chicos, esto es un poquito el resumen de lo que es el absolutismo. Ya te puedes topar con algunas de estas preguntas, pero siempre recuerda, al rey absoluto nadie lo juzga, él solo debe cuentas de sus actos a Dios. El único país donde no se logró aplicar esto fue Inglaterra. Inglaterra no se dejó, Inglaterra siguió controlando al rey a través de su parlamento. España, un país que logró unificarse gracias a los reyes católicos, que vivió del oro y la plata de América, pero que no logró consolidarse. Francia, un país netamente absolutista, con reyes como Enrique IV, como Luis XIII, ¿no? Luis XIII, el cardenal Richelieu, que fundó el absolutismo prácticamente, y luego Luis XIV con su popular frase, el Estado soy yo. Muy bien, hasta ahí estamos terminando, señores. No se olviden, por favor, de las tareas y se viene el tercer examen mensual. Ya váyanse preparando. Se viene el tercer examen mensual donde va a venir todo esto, ¿ya? Igual vamos a hacer un repaso antes de ese examen. Cuídense, chicos. Nos vemos hasta mañana para geografía.